Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yayabuches, administradora de la web docencial www.infoyayate.tk. A continuación vamos a darle el desarrollo a la conducción del video número 004 perteneciente a este proceso que se llama Soluciones Prácticas que se abrió la semana pasada. Bien, a continuación tengo algo bien interesante para mostrarles a ustedes así muy rápidamente porque la idea de esta solución práctica es contarles en breves palabras cómo se desarrolla la solución de algo que muchas veces tenemos como problema para resolverlo en un formulario. Vamos a empezar. Entonces, primeramente, a veces se nos pueden presentar circunstancias en las que tenemos algún formulario que nos tiene truncados o bloqueados y no podemos resolver el problema. Entonces, en la gama de estos formularios que yo tengo acá, como parte experimental, ¿sí? Para mostrarles a ustedes el proceso. Entonces, simplemente vamos al caso relativo, al caso específico. Tengo un formulario aquí que se llama consulta, ¿sí? Un formulario consulta. Este formulario consulta generalmente, ¿qué es lo que pretende obtener? Pretende obtener en instancia, por ejemplo, de un proceso donde yo manejo combustible, por ejemplo, establecer lo que yo gasto en combustible, lo que me vale el galón, sacar una diferencia de cuántos galones exactamente quedó dotado el vehículo como tal. Es decir, si el galón vale 7.540, entonces cuántos galones exactamente le quedan para poder trabajar, ¿sí? Es decir, voy aquí a trabajar en la vista formulario para mostrarles mejor en detalle. Entonces, yo tanqueo un vehículo con 40.000 pesos colombianos. Tengo un tipo de combustible como es el de la gasolina. Cuando yo le escribo aquí el valor del galón, 7.540, él me arroja un resultado que es 500, que es 5.31. Es decir, es lo correspondiente a un galón. Entonces, el sistema tiene que dejar figurante la operación de la multiplicación de 5,31 por 45 kilómetros y el resultado nos da 238,73, que es los kilómetros por recorrer. En la lista están diferentes pedidos a despachar y tenemos aquí una columna que es KMR, que son kilómetros recorridos, donde cada uno tiene, por decir, el primero 9.90 kilómetros recorridos, el segundo tiene 25 kilómetros recorridos, el tercero tiene 50 kilómetros recorridos, 50 kilómetros recorridos, y esto genera una sumatoria que se refleja en donde dice kilómetros recorridos, que es exactamente 84.90. Y necesitamos conocer cuánto es el kilómetro faltante por el recorrido, o sea, digamos los kilómetros que me faltarían por recorrer con base en este precio que he tanqueado en este vehículo. Entonces, esta operación 153,83 simplemente es una operación que es ahí donde va la explicación, de dónde se produce ese cálculo, ¿sí? Tomando en cuenta que en la tabla solamente existen dos campos, que son kilómetros por recorrer y kilómetros recorridos, pero no está la diferencia. Esta diferencia no está en ninguna parte exhibible de mi tabla. Es decir, que para poder obtener este cálculo que tengo acá, tengo que recurrir a una operación dentro del formulario para establecerla, y esa es la que vamos a mirar. Es decir, esa es la solución práctica que vamos a generar aquí. Entonces yo hago aquí un clic derecho, digo vista diseño y vamos allá puntualmente. Entonces, para esto, primeramente, si yo tengo aquí un campo exhibido, ¿sí? Y tengo otro, y acá tengo, digamos, por ejemplo, esto que está acá es un cuadro de texto. Lo reconocemos porque los cuadros de texto simplemente, cuando se han creado en primera instancia, no tienen un nombre preciso, ¿sí? Entonces siempre aparecen con esta leyenda, texto y el número que se haya quedado asignado en ese formulario. En este caso fueron texto 162, ¿sí? Texto 162. Y en este
texto 168. Entonces la idea es que en el texto 168 coloquemos la información que corresponde a lo que es el campo, que está aquí, KMR, que son kilómetros, total kilómetros recorridos por recorrer, y acá está lo que se ha recorrido y acá está lo que queda en diferencia por recorrer. Bien, o sea que en este campo, en este cuadro de texto que se llama el texto 168, planeo montar mi fórmula especial. Entonces, esa fórmula especial, ¿cómo iría? Bueno, sabemos nosotros que el formulario como tal tiene un nombre, ¿no? Se llama FMGC POP Consulta, así se llama el formulario. Dentro del formulario un objeto que está operando es K, es total, o sea, TKMR, TKMXR, que es total kilómetros por recorrer, y contamos que hay dos cuadros de texto que no figuran en ningún momento dentro de la tabla. Son solamente elementos agregados al formulario, pero no existen en la tabla. Pero estos cuadros de texto los utilizo para establecer en ellos un cálculo. Entonces, el cálculo que tengo que establecer para kilómetros faltantes por recorrer sería así. Utilizo el dato, la pestaña dato, ¿sí? Y en el origen de control establezco la fórmula. Yo tengo aquí una fórmula ya montada, la voy a borrar. Entonces la fórmula sería así. En primera instancia, dentro del origen del control, tengo que oficialmente llamar un campo que pertenece a la tabla que se encuentra llamada en un formulario. El formulario tiene un nombre, entonces le decimos así, al 091 y ponemos el término, en este caso F, ¿sí? El término F, acá, igual al 091F. Entonces nos van a salir todos los elementos que arrancan por la letra F. Entonces entre ellos tenemos formularios y formulario. Formularios y formulario. Entonces como estoy en el principal, sería formularios, doble clic. Y para poder llamar al formulario, entonces tengo que utilizar el signo de exclamación. Y después tengo que darle lugar a activar el nombre de formulario en situación, o sea, en este caso, FMGC POP Consulta. Lo busco acá. FMGC POP Consulta y lo activo. Y después otra vez el símbolo de exclamación y entonces salen todos los elementos de ese formulario. Entonces, en todos los elementos de ese formulario habré de buscar el que necesito, que se llama TKMXR, que es el total kilómetros por recorrer. T, y ahí aparecen todos los que están por T. Entonces digo TKM por X, ahí está, doble clic. Entonces, hasta ahí he puntualizado activar el campo TKMXR, pero no lo puedo activar solo. Tengo que darle su origen, es decir, tengo que obligatoriamente establecer el origen que lo controla, que en este caso es FMC POP Consulta, que es un formulario de la base de datos. Ahora viene el término menos, el signo de operación menos, porque voy a restar. Y viene enseguida otro elemento, pero no figura en la tabla, solamente en el formulario. Es decir, cuando el formulario se cierre, pues simplemente esto se pierde. Si a futuro yo quiero que esto quede almacenado, esta es otra solución práctica. Entonces acá voy a decirle la letra T y aparece todo lo que está con T. Entonces entre ellos voy a decirle el T162. Aquí está. Y le doy un doble clic. ¿Por qué T162? Porque ese cuadro de texto es el que está guardando los kilómetros recorridos. ¿Listo? Y aquí, con este, lo que estoy sacando es la diferencia de kilómetros faltantes por recorrer. Nada más. Entonces le digo acá cerrar y ya queda acá. Esto vuelvo y lo extiendo hacia la derecha.
comprimir un poquito acá el cuadro de hoja de propiedades para tener una mejor visión, cierro y ya queda listo, lo organizo, le digo formato, le digo aquí alinear a la derecha, en el formato le digo que fijo y listo, y no más, y guardo la información. Cuando ya quede guardada la información, entonces voy a disparar para ver la vista formulario y entonces ahí ya aparece. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a pensar en el número 2. Miramos en el 2, ya tiene información. Miremos en el turno de reparto número 3, este no tiene información, entonces vamos a disponer darle información. Entonces, en primera instancia acá dice 15.000, acá dice diésel, entonces yo le voy a dar otra vez aquí diésel, y ahí dice 6.500, le voy a volver a anotar 6.500, al darle un enter ya establece y me da un valor exacto aquí, que dice kilómetros por recorrer, 69,23. Ahora, en esta parte que es el detalle, están los pedidos que se han generado y que están por recorrer. Entonces aquí donde dice kilómetros, yo le voy a decir que este primero recorrí 35 kilómetros, ¿sí? Y en este que recorrí 49 kilómetros. ¿Listo? Entonces observemos cómo aquí en los kilómetros recorridos se hace una sumatoria entre 35 y 49 nos da exactamente 84 kilómetros, con diferencia a lo que está aquí recorrido, ¿no es cierto? Ahí, a lo recorrido, podemos observar que hay un déficit, o sea, un valor negativo. El valor negativo acá dice que son menos 14,77, es decir, para esos dos pedidos que se entregaron, se gastó 15.000 pesos en diésel, que es el combustible más barato, y obviamente dependiendo del vehículo, pero cuando entregamos los pedidos se fue mayor la diferencia, 35 y 49 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez el operario tuvo que pagar más dinero, o sea, haciendo un segundo tanqueo para poder cumplir con la entrega de ese pedido. ¿Por qué? Porque dio una diferencia en recorrido de menos 14,77 kilómetros, es decir, avanzó más de 14 kilómetros cuando estaba previsto solamente 69,23 y el recorrido fue mayor. Bueno, esta es una manera de mostrarles a ustedes en cierta manera lo que es el proceso de cómo se establece el cálculo dentro de un formulario cuando yo lo quiero hacer así, o sea, un campo del formulario y un cuadro de texto del formulario. Bien amigos, muchas gracias, esto ha sido todo y espero que en la próxima oportunidad nos volvamos a entender para ver otra solución práctica a nuestro caso. Se despiden de ustedes, Santa Liliana Yayabuches, que tengan un buen día y hasta pronto. Muchas gracias.